a pasar entonces al lugar santísimo. Vamos a pasar al lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo vemos tres elementos, ¿cierto? Vemos el candelero al sur, vemos el altar de incienso en el norte y vemos la mesa del pan de la proposición que está al lado norte de la habitación. Noten el lugar donde se encuentra la mesa de la proposición, está al lugar norte de la habitación. Tal vez más adelante hagamos un comentario con respecto a eso. Algo que podemos notar es que hay una clara diferencia entre las cosas que habían allí en ese lugar. Las cosas que estaban adentro eran todas hechas de oro y afuera eran de bronce, que hablaba acerca de es la ira de Dios contra el pecado, ¿ok? El juicio de Dios contra el pecado. Y sin embargo, todo lo de afuera y lo de adentro también habla acerca de Jesús. Hoy estaremos hablando de la mesa del pan de la proposición, pero también de la fiesta del pan sin levadura, ligado a la Pascua, Pesach, y este año que fue celebrado del 8 al 15 de abril. ¿Ok? Y la próxima semana hablaremos del pan mismo de la proposición y hablaremos con respecto a los primeros frutos y la relación con los tiempos del fin, los primeros frutos. Entonces vamos a tratar de conectarlo a algunos de los eventos actuales, ¿ok? La mesa del pan de la proposición, leemos allí en Éxodo 25:30, nos dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, ¿ok? Pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Éxodo 25:30. Éxodo 25:30, ¿ok? Y cuando vemos esta mesa podemos notar algunos aspectos en ella. Podemos ver que está hecho de madera de acacia, recubierta de oro. No es grande, es solo alrededor de 3 pies por 1,5 pies de ancho por 2,3 pies de alto. Es más bien pequeña. No es imponente, pero sí es impresionante. Y en las 4 esquinas de la mesa hay anillos de oro donde las duelas pasan, haciéndolo transportable. En el día del reposo los sacerdotes entraban y colocaban pan hecho específicamente para la mesa, panes frescos, símbolo de qué? Eran 12 panes, símbolos de las tribus de Israel, y vertían la dulce fragancia del incienso sobre ese pan. Entonces se comían el pan que había sido colocado el sábado anterior. ¿Ok? Y aquí aprendemos sobre el compañerismo y la satisfacción que se encuentra al conocer a Jesús. En un lugar, es un lugar de nutrición, es un lugar de provisión, es un lugar de suministro, es un lugar que trata acerca de la salvación, acerca de la seguridad y acerca de la satisfacción. ¿Ok? Entonces, mientras miro a la mesa de los panes, que ustedes pueden ver allí en la pantalla, hay dos cosas que vienen a mi mente. ¿Ok? La primera cosa que viene a mi mente, ¿sí me están escuchando? La primera cosa que viene a mi mente, sí se está escuchando. La primera cosa que viene a mi mente es tener una cena con Dios y Él allí invitándome a su presencia. Me agrada mucho esa cena de ver a Dios invitándonos a compartir con Él, diciendo, ven y toma asiento. Y a medida que caminamos hacia ese lugar, me imagino ver todo cubierto de oro, ver los utensilios de oro, algo magnífico, como no se ve en ningún lugar sobre la faz de la tierra. Y entonces, entre más me acerco, me imagino allí viendo a Jesús, diciéndonos que, invitándonos a comer en esta mesa, diciéndonos, Él, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me imagino allí sentándome a la mesa con Jesús mirándome y repitiéndome esas preciosas palabras y queriendo compartir conmigo. Y vemos allí también en Juan 6:47. Juan 6:47 nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene ¿qué? Tiene vida eterna, ¿ok? Entonces lo que encontramos es una mesa llena de un rico simbolismo.
Sabemos que el pan apunta a quién, el pan apunta a Cristo, nos habla acerca de Cristo, ¿ok? Sabemos que es un don gratuito de la gracia que se encuentra solo en Él. Es ofrecido sin dinero para nosotros, la gracia que Cristo nos da. Y cuando nosotros la digerimos, encontramos que nos proporcionará sustento espiritual. ¿Ok? Ahora, el término propiciación quiere decir delante de, enfrente de, en la presencia de. O sea que este pan estaba puesto ante la presencia de Dios a diario. ¿Ok? Y esto a veces se puede interpretar como que se refiere a la comunión de Dios con el hombre. ¿Ok? A este pan puesto allí delante de Dios. El pan de la proposición era una ofrenda continua a Dios. Era parte de lo que se consideraba ese sacrificio diario en los rituales del templo. Y era un reconocimiento también a la dependencia en Dios. La dependencia del hombre en Dios. Tanto para su comida temporal como para su comida espiritual. ¿Ven lo interesante de esto? Nos habla acerca de esa dependencia en Dios tanto para la comida espiritual como la comida temporal. ¿Ok? Entonces, también vemos que este pan tenía otras cuantas cosas. Vemos que ese pan tenía una sal, ¿ok? Ese pan se le añadía allí una sal. Y esa sal añadida al pan simbolizaba la gracia de la justicia de Cristo. Recuerden que la sal evita que las cosas se dañen. Y también tenía un incienso, ¿ok? Y el incienso era puesto sobre cada fila de pan. Y esto denotaba los ingredientes divinos que hacen que la ofrenda sea aceptable a Dios. Recuerde que todo tenía que tener incienso allí para poder ser aceptable a Dios. Y ese aroma agradable a Dios era la muerte de Cristo a Jesús. ¿Okay? Leemos en Levíticos 24, verso 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Noten allí algo interesante. Incluso el mismo hecho de poner el pan delante de Dios, ¿era qué? De poner el pan allí al frente era un acto de Dios, era en nombre del pueblo, como un pacto eterno. Poner ese pan allí como un pacto eterno. Ninguna tribu era dejada fuera, todas las tribus estaban representadas. Aquí cada una de las tribus estaba representada. Era nuevo, era puesto nuevo todos los sábados, así como tu pacto con Dios debe de ser restaurado cada día. Debe de ser renovado cada día. Debe mantenerse fresco. Ese pan se mantenía fresco cambiándolo cada semana. Como el pan también venía acompañado de vino, podemos ver allí entonces algo que nos habla un poco con respecto a qué. Nos habla con respecto a la Santa Cena, ¿cierto? El pan y el vino de la Santa Cena. ¿Ok? Entonces ya vemos eso allí de antemano. En Deuteronomio 24:8 nosotros leemos, Deuteronomio 8:3 leemos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántas personas hoy se sienten afligidas por la situación que estamos pasando? No saben cómo van a poner el próximo alimento en sus mesas. Pero Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. En estos momentos cuando tal vez inclusive la comida temporal escasee, hay algo que no puede escasear en nuestra vida y es ese alimento espiritual, el nutrirnos a diario de la palabra de Dios. Y más aún cuando la palabra de Dios nos dice que Él es ese pan de vida, el que ha bajado del cielo. Él es ese maná que alimentó al pueblo por todo ese tiempo. Así que el pan de la proposición se guardaba siempre ante el Señor como una ofrenda eterna. Y por lo tanto era una parte del sacrificio diario. ¿Okay? Se llamaba pan de la proposición o pan de la presencia, porque siempre estaba ante el rostro de Dios. Recuerden cómo Dios alimentó a su pueblo en el desierto por 40 años. ¿Por cuántos años, hermano? Por 40 años.
¿no será Él capaz de alimentarte a ti por 40 días? ¿No será capaz de alimentarte a ti por unos cuantos meses, mientras la economía tal vez se recupere, si llegase a recuperarse? Que yo pienso que sí, porque la palabra nos dice que en el tiempo de la venida de el Hijo del Hombre será como en el tiempo de Noé, que las personas compraban, se daban en casamiento, vendían, hasta que llegó el diluvio y no y no lo supieron. Entonces, ¿será que Dios no puede proveer para su pueblo? Si proveyó para esta gran cantidad de personas en el desierto, ¿no podrá proveer para tu familia? En la ciudad, no podrá proveer para tu familia en el campo donde te encuentres, no podrá Él proveer para tu familia en la circunstancia en la que se encuentre. Nos dice allí, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Tanto el maná como el pan de la proposición eran símbolos de Cristo, el pan viviente que siempre está en la presencia de Dios por nosotros. Él mismo dijo que es el pan que descendió del cielo. All right. Vamos entonces ahora a dirigir nuestra mirada allí, a esa mesa de la proposición. Vamos a examinar y qué es lo que observamos cuando nosotros vemos esta mesa. Nosotros vemos allí que tiene como una guardadura alrededor, ¿ok? Nos dice el texto que es hecho de acacia, que es madera incorruptible. Es la madera más dura, inclusive que el roble, y es tomada de la tierra, pero no es susceptible a la tierra. Noten esto. Al igual que Jesús en su santa humanidad tenía un cuerpo terrenal, pero nunca vio corrupción, porque nunca conoció el pecado. ¿Y qué hay del oro? El oro nos habla con respecto a la divinidad, ¿cierto? La deidad de Cristo, porque Él permaneció 100% humano y 100% divino, ¿ok? Leemos también allí en Éxodo 25:25, la palabra de Dios dice, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, ¿ok? Pueden ver allí esa cornisa, la estoy señalando con el cursor, ven toda esa cornisa allí alrededor, eso vamos a hablar acerca de lo que eso significaba, ¿ok? Pero quiero llevar a una relación que noté cuando preparé este tema, ¿ok? Y podemos ver cómo Cristo tenía una corona. Y podemos ver que esto asemeja una corona también, de hecho se llama cornisa, ¿ok? Y cuando vamos a Marcos capítulo 15, versos 17 al 18, nosotros leemos, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron a crucificarle. Queridos hermanos, servimos a un Salvador coronado. Sí, su primera corona fue de espinas. Se burlaron de él en ese día, le escupieron y lo golpearon. Pero un día toda rodilla se doblará. Un día Él vendrá coronado, solo que esta vez vendrá coronado con la corona que lo significa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una corona real, no una corona de espinas. Y la gente estará diciendo, todos alaben de el poder del nombre de Jesús. Todo el mundo estará clamando acerca de alabar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vemos también con respecto a la mesa que representa ¿qué? Salvación. La mesa representa salvación. Cuando Dios te invitó a ser salvo, Él te invita a comer en su mesa. ¿Cuántos de ustedes han visto esa historia que se habla en Mateo 22 acerca de este rey que invitó a muchas personas para que vinieran a tomar el pan, a tomar una fiesta especial con él?
Y noten lo que dice Jesús respondiendo a la palabra. Él dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Tristemente, hoy, al igual que en esta ocasión, muchas personas aún en medio de esta situación no han pausado en su vida para venir a disfrutar una merienda a la mesa de Dios, para comer de su palabra, para tomar esa agua de vida. Lo están rechazando aún como se rechazó a Dios, como se rechazó a este rey en esta parábola. Los sirvientes salieron a invitar a todos a venir por las carreteras y los setos y las personas no venían. Es lo mismo que vemos hoy en día, aunque sabemos que algunas personas se están acercando a Dios en este momento, pero vemos que gran parte de la población no está tornándose a Dios todavía. El pueblo no está orando, el pueblo no está clamando. Yo espero que ninguno de mis oyentes sea parte de ese grupo. Recuerden que nosotros estamos en oración, esos 100 días de oración que comenzamos, ya vamos por el día número 29. Así que por favor recuerden, estamos orando a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche por esas causas y otras necesidades más que también usted pueda tener. Yo he estado compartiendo eso también en diferentes medios. Así que nosotros vemos personas hoy en día demasiado ocupadas con sus propias vidas, con sus videojuegos, con sus películas y no dedican ni siquiera la misma cantidad o una cantidad de tiempo al estudio de la palabra de Dios y a una comunión con Dios. No tienen tiempo para venir a la mesa de Jesús. Inclusive vemos esto en miembros de iglesia. Pero yo quiero que ustedes recuerden que la mesa de Cristo es lo suficientemente grande, es lo suficientemente abundante también. Es una mesa tan grande que todos tendremos un asiento en la mesa de Dios. Este pensamiento me hace pensar acerca de 2 de Samuel 2:9. Y vemos allí que David había hecho una promesa a la casa de Saúl por su amor que tenía a Jonathan, a su mejor amigo. Y vemos que él quiere salvaguardar la heredad de Saúl. Así que había un pequeño niñito que estaba enfermo y David mandó a llamarle. Él vivía en la tierra de Lodebar, era llamado Mefiboshet, y David envió por él. Ahora imagínense ustedes el temor que pudo haber tenido este niñito, que ya acabaron con toda la descendencia de mi padre, ya sigo yo, soy el próximo. Y sin embargo, miren las preciosas palabras que David le dijo. Él le dijo, tú te sentarás a comer en la mesa conmigo de ahora en adelante. Siempre comerás en mi mesa. Dios desea hacer esa invitación para ti hoy. Él desea que tú comas a su mesa. Él desea que tú estés con Él. Él desea que tú celebres con Él. Porque tú también eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque alguna vez en el pasado fuiste enemigo de Dios, debes de reconocer que si tú eres seguidor de Yeshua, Dios ha establecido un lugar para ti. Él te ha sentado con Él en lugares celestiales. Si has estado lejos de Dios, te pido hoy que vuelvas. Dios te está invitando. Cada una de esas sillas tiene un nombre. No permitas que tu silla se quede vacía. Cada una de esas mansiones tiene un nombre. No permitas que tu mansión se quede vacía. Estoy hablando simbólicamente, pero no permitas que eso ocurra en tu vida, ¿ok? Así que, al igual que el hijo pródigo, y cuando regresó el padre le dijo, maten el ternero cebado, vamos a cenar y a celebrar. Dios te está diciendo lo mismo a ti. Ven a mí. Ven a mí. Y para conseguir un lugar en esa mesa, primero debes entonces de participar del pan de vida. Debes de participar del pan de vida. Lucas 14:15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, imagínense lo bonito que debió haber sido poder comer allí con Jesús, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Éxodo 25:25 repite nuevamente, nos dice, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro. De la misma manera en que este joven ahora estaba asegurado un lugar en la mesa de David, un lugar seguro para siempre, de esa misma manera tú estás asegurado un lugar en la mesa de Dios. Y precisamente eso es lo que nos habla allí cuando leemos que nos dice una cornisa de oro, una cornisa de oro. ¿Qué simbolizaba eso? Seguridad. Este marco era como de 4 pulgadas, como lo pueden ver aquí, era como de 4 pulgadas. Y el propósito de esto era mantener todo sobre la mesa. Eso nos habla de la seguridad. Aseguraba que lo que estaba allí no se cayese. De la misma manera que estamos seguros en las manos de nuestro Salvador Jesús. Los 12 panes que ven aquí, 6 en un lado y 6 en otro, representan todas las tribus del pueblo de Dios. No importa de qué tribu sean, no importa quién tú eres, no importa lo que hayas hecho, Dios conoce a sus ovejas. Tal vez lo único mejor que conocer a Dios es saber que Dios nos conoce a nosotros. Mi esposa trabajaba en Puerto Rico, ella trabajaba cuidando ancianitos y algunos de esos ancianitos tenían Alzheimer. Y me cuenta ella que muchos de ellos no sabían, no podían reconocer a sus seres queridos. Pero lo que sí ocurría es que los seres queridos los reconocían a ellos. Y eso los mantenía unidos como familia. Qué bonito saber que nuestra dependencia no está en nuestra propia memoria. Podemos perder la memoria, pero sin embargo Jesús se va a acordar de nosotros. A Él no le falla la memoria, Él siempre se acordará de nosotros. Él tiene un lugar para nosotros en esa mesa. Dios conoce todo de ti. Dios conoce todas tus pruebas, todas tus necesidades. Él se acuerda de ti. ¿No te alegra que la salvación no dependa de nuestra memoria, sino de la memoria de Dios? Estamos en muy buenas manos. Pero la mesa también nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca de la satisfacción. Piensa en la satisfacción mientras tu familia se reúne alrededor de la mesa. Bueno, Aarón y sus hijos hacían exactamente eso mientras ministraban en el lugar santo. Partían el pan juntos. Esto era una maravillosa comunión. Dios desea que tú estés en comunión con Él, que tú partas el pan de su palabra, que tú dialogues con Él a diario. Mientras miraban los 12 panes, todos estaban allí nivelados, todos del mismo tamaño, ¿ok? Aunque algunas tribus eran grandes y algunas pequeñas, aunque algunas eran más ricas y otras más pobres, la comunión con Dios es un campo de juego nivelado. Todo igual para todos. Mejor dicho, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Todos estamos nivelados en Cristo Jesús. Qué bonito saber que delante de Dios todos estamos en un mismo nivel, estamos igual. En el simbolismo general de la mesa del pan de la proposición, nosotros encontramos el poder de la transformación. Esta mesa estaba enfrente del candelero de oro, del candelabro de oro. Ambos trabajan juntos para nuestra transformación a la semejanza de Cristo. Mediante el poder de la palabra simbolizado en la mesa y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos crecer en poder a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida y el compartir con otros. Nosotros podemos vivir esta experiencia de santidad en el lugar santo. La palabra y el Espíritu juntos nos dan el poder para seguir adelante. No podemos separar el Espíritu de la palabra. Algunas personas dicen, pero es que ustedes están adorando solamente el texto y la palabra, no están adorando en el Espíritu. El punto es que no los podemos separar, porque algunas personas dicen, adoramos en espíritu y están haciendo cosas que en realidad no le agradan a Dios. Recuerden cómo Jesús dijo a la mujer samaritana que los judíos adoraban lo que sabían y que ellos adoraban lo que no sabían, pero llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores de Dios lo adorarán en espíritu y en verdad, en espíritu y en doctrina verdadera.
Ambas cosas vienen de la mano para poder satisfacer una alabanza adecuada y una obediencia perfecta a nuestro Señor. ¿Qué hay de la mesa misma sobre la cual el pan era colocado? Esto era un recordatorio a los hijos de Israel, quienes conocían de primera mano la importancia del pan diario, del pan, ya que durante sus años en el desierto tuvieron que confiar en Dios por su pan de cada día. ¿Qué era lo que Yahweh estaba tratando de enseñarles por medio de su estadía en el desierto? Dios les estaba tratando de enseñar dependencia. Y me pregunto yo, ¿qué está tratando de enseñarte Dios hoy? Dios está buscando que tú dependas de Él más. En esta cuarentena, cuando muchos hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, ahora estamos allí limitados en nuestros hogares. Dios está poniéndonos unas restricciones para que clamemos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que dependamos en Él. Y Dios ha provisto y ha abierto otras puertas también para permitir ese acercamiento a Él. Dios inclusive he visto personas que han conseguido trabajo en medio de esta crisis y de despidos masivos. Ya tenemos más de 20 millones de personas despedidas en Estados Unidos. 20 millones, eso es la mitad de la población de Colombia casi. Entonces podemos ver cómo todo esto nos está llamando a acercarnos más y más a Dios. Prepararnos para estar con Él. Deuteronomio 8:2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mediten esas palabras un momento. Dios está diciendo que Él permite calamidades en nuestra vida para probarnos. Dios ha permitido esta circunstancia, Dios ha permitido esta situación para ponernos a prueba. ¿Cómo estás tú aprovechando esta oportunidad de prueba? ¿Estás entrando en un tiempo de ayuno y oración, en un ayuno de estudio diligente de la palabra de Dios? ¿O estás malgastándolo viendo cosas que no convienen? ¿Estás malgastándolo no mejorando tu carácter, sino permitiendo que ese yo que se supone que esté muerto salga a la luz en tu comportamiento con tus seres queridos? ¿Cómo estás aprovechando este tiempo de cuarentena? Cada vez que había un tiempo de cuarentena, 40 años en el desierto, Dios los preparó para entrar en la tierra prometida. 40 días se preparó Jesús para comenzar su ministerio. 40 es un año simbólico. 40 días Él también mantuvo al profeta Elías y proveyó para él. Entonces, hemos visto que Dios usa estos periodos de manera magnífica. Y tal vez eso haya sido impuesto por los gobiernos, pero el pueblo de Dios debe de venir, debe de acercarse a Él y debe de buscar aprovechar este tiempo y tener una estrechez y una comunión perfecta de Dios, clamar de rodillas, arrepentirnos y entregarnos completamente a Dios para que Él pueda entonces sanar nuestra tierra, para que Él pueda sanar la tierra de nuestro corazón. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hablar con respecto a la fiesta del pan sin levadura. Vamos a hablar con respecto a la fiesta del pan sin levadura, que esta fiesta acabó de pasar. De hecho, es la fiesta está incluido allí la Pascua, y son 7 días en los cuales el primer día y el último día se celebran como días santos a Jehová. Son 8 días en total, de hecho. Y entonces, y el Passover es allí al comienzo de esta celebración. Este año fueron desde el 8 hasta el 15 de abril. ¿Ok? Hasta aquí hablamos de la mesa de los panes, de la proposición, pero también, como mencioné, hubo un festival relacionado con el pan. ¿Ok? Y ese se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Matzat es la palabra en hebreo para pan sin levadura, y la fiesta en sí misma es un recordatorio de cómo Dios los liberó milagrosamente a todos los hijos de Israel de esa esclavitud egipcia. Se les dijo que comieran todo deprisa y que estuvieran listos en cualquier momento
de la noche para poder escapar. Eso significa que este evento era ¿qué? Concurrente con la Pascua que debían de comer. Así que esto significa que era un tiempo de preparación, era un tiempo en el cual no había este pan sin levadura, no tenía nada de levadura en el lugar, obviamente, por eso no era solamente el pan que se comía ese día, sino durante toda esta fiesta, estos 7 días. Completos no se debe de comer hametz, nada de levadura, ni siquiera tenerla en la casa. Y la primera referencia a esta fiesta se encuentra en Éxodos capítulo 12, versos 25 al 8, y allí la palabra de Dios dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán a los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Todo esto tuvo lugar en la víspera de su liberación, su libertad de la esclavitud. Qué interesante que recientemente nosotros también tuvimos esta fiesta del 8 al 15 de abril, como lo dije antes. Pero es muy interesante que el primer ministro de Israel, Netanyahu, relaciona esta Pascua con la primera Pascua y menciona cómo en ambas Pascuas hubo algo semejante. Menciona cómo en ambas Pascuas lo que ocurrió fue que en ambas Pascuas el pueblo de Dios estaba allí escondidito. En la primera Pascua el pueblo de Dios estuvo escondido porque estaba pasando esa peste, esa que iba a matar a todos los primogénitos. Y Netanyahu dice que a todos los judíos que están en la diáspora y a todos los que estaban allí en Israel, que todos estaban escondidos. Y relacionó esa primera Pascua con esta Pascua. Y me pregunto yo, ¿qué tal si esta fuese nuestra última Pascua en el planeta Tierra? Nuestra última celebración de esta fecha, que conmemoraba que la liberación del pueblo de Israel. Y sabemos que de acuerdo a Pablo, nuestra Pascua es Cristo. De hecho, Cristo mismo se verá de igual manera. Así que es importante que nosotros estemos meditando en los eventos que están ocurriendo. Muy interesante que él haya hecho esa relación entre ambas fiestas. ¿Ok? Hay que reconocer, sin embargo, que aunque en el contexto bíblico la falta de levadura se debía al hecho del apuro para salir de Egipto, había una fuerte prohibición y pena por tener levadura en la casa durante el tiempo de Pascua. Y eso apunta a un significado simbólico que tiene que ver con el grano nuevo y puro en contraste con la harina con levadura, la cual aún los rabinos decían que simbolizaba la corrupción espiritual. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos ver allí cómo Pablo en Primera de Corintios nos dice, en Primera de Corintios Pablo nos dice, Primera de Corintios capítulo 5 versos 7 y 8 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiero hacer una pausa allí, un momento. Durante ese tiempo que estuvieron escondiéndose de esa plaga, y previo a ese tiempo, ¿qué fue lo que hubo? Un tiempo de preparación, una limpieza de esa levadura, que Pablo la relaciona con ¿qué? Con la malicia y con la envidia. ¿Estás tú utilizando esta oportunidad para dejar de lado esas actitudes erróneas que tú tal vez pudieras tener, aún en la iglesia? Aún trabajando para el servicio de Dios, encontramos que pueden haber contiendas con otros hermanos. Tenemos un espíritu de contienda.
Tal vez ese espíritu viene de no poder llevarnos bien con otras personas. Tal vez no podemos trabajar juntos con otras personas. Tal vez aspiramos tener supremacía sobre otras personas. Y eso es lo mismo que Satanás tuvo. Esa malicia, ese deseo de querer ponerse en el lugar de Dios. ¿Estás tú usando esta cuarentena para subyugar esas actitudes erróneas? ¿Estás tú usando esta cuarentena para acercarte más a Dios, para que Él te limpie y te purifique y quite toda esa levadura y toda esa malicia de tu ser? ¿Cómo estás tú aprovechando este tiempo? Así el pan sin levadura y los 7 días de esa fiesta prefiguran tanto la naturaleza sin pecado de Jesús como el removimiento del pecado de quienes reciben el alimento de Jesús, el pan de vida. Jesús anunció que Él era ese pan sin levadura. ¿Cuándo? Pues lo podemos leer aquí claramente en Mateo 26, versos 17. Él dice allí, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ok, vamos a pasar allí. Dice, el verso 26, capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan sin levadura, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Entonces él relacionó allí ese pan de levadura ¿con qué? Con su propio cuerpo. Ese pan sin levadura es Cristo Jesús. ¿Ok? Esta fiesta nuevamente se celebró se celebra en el día 15 al 21 de Nisan. ¿Ok? Ese es el primer mes, el mes de Abit, el primer mes de del calendario hebreo. Y lo importante es que es el comienzo del año, porque la muerte de Cristo es lo más importante, lo primordial para la salvación, lo primordial en el plan de salvación que Dios ha diseñado para nosotros. Vemos allí Números 28, versos 17 al 25, y leemos que deberían ofrecer 2 toros, un carnero, 7 corderos, y deberían de repetir esto todos los días, y una cabra para la ofrenda por el pecado. Ahora, los 7 corderos todos los días durante 7 días hablaban de un trabajo completo, de una suficiencia, y esto es lo que encontramos en el Calvario. Un solo sacrificio suficiente para nosotros de una vez por todas. Jesús no necesita ser sacrificado cada vez en una misa. Jesús no necesita ser sacrificado cada vez. Él se sacrificó una vez por todas, nos dice la palabra de Dios. Una vez por todos, y su muerte es suficiente. Es tan suficiente que usted no requiere pasar por un purgatorio y purgarse de sus propios pecados para poder entrar al reino de los cielos. Eso solamente quisiera decir que la muerte de Cristo es insuficiente, que la muerte de Dios no cubrió tus pecados. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la muerte de Cristo es suficiente. ¿Ok? Entonces, debemos nosotros siempre de aferrarnos a la suficiencia de la muerte de Cristo. Esta fiesta de los panes sin levadura incluía, como ya dijimos, la Pascua junto con la fiesta de la cosecha. Habían 3 fiestas en el pueblo de Dios que eran los festivales de cosecha de los peregrinos. Así que la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la cosecha, o la de Pentecostés, que era 50 días después, y la fiesta de la recolección, o de tabernáculos, todos estaban relacionados con la cosecha de peregrinos. ¿Ok? En estos 3 festivales, todos tenían que ver con el ciclo agrícola. Y llegaban en el momento de la cosecha. El de la Pascua era de la cebada, el de Pentecostés era del trigo, y al final de la temporada de cosecha también estaba la fiesta de tabernáculos, que era la de los peregrinos. ¿Okay? Entonces, nosotros leemos allí en Corintios 5:7, nos dice, limpiaos pues de
vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo enfatiza la importancia del Éxodo, el cual es conmemorado por la Pascua, 1 Corintios 10, del 1 al 13, y da origen a la interpretación cristiana de la Pascua al identificarla con Cristo como el Cordero Pascual y la levadura con la malicia de la maldad. De la misma manera que una vez se dio la salida de Egipto al pueblo de Israel, hoy Dios te ofrece la salida de tu mundo de pecado. Hoy Dios desea que tú salgas de ese mundo. Él desea liberarte. Dios desea que tú seas verdaderamente libre. Si el Hijo te libera, serás realmente libre. Quiero que noten algo allí en la pantalla. Noten que habían unas hierbas amargas que ellos comían junto con esto. Estas hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud de Israel en Egipto, la cual se relaciona con nuestra amarga experiencia como esclavos del pecado en Hechos 8:32, y la actitud de contrición de parte de quien reconoce su pecado y viene a Cristo buscando perdón a través de su sangre. Es amargo cuando sabemos que nuestro pecado mató a Cristo, pero es importante reconocer que fue por nuestros pecados que Él murió y que aún a través de esta amarga experiencia encontramos sanidad y salvación en Cristo. Por sus llagas somos sanados. ¿Ok? De acuerdo a Éxodos 13:8, nosotros sabemos que los israelitas entrarán en la tierra prometida y aquellos que entraran debían de decir a sus hijos que ellos celebran la Pascua para conmemorar la liberación de Israel de manos de Egipto. Y esto representaba una solidaridad corporativa. Esto se hace por lo que el Señor hizo por mí, debían decirle a los hijos. Estamos haciendo estas fiestas porque el Señor nos liberó cuando salimos de Egipto. La Hagadá de Pascua captura las implicaciones de este versículo y nos dice que cada persona en cada generación piensa en sí mismo como uno de los que salieron de Egipto. ¿Estuviste tú allí presente en esa gran escena cuando Dios los liberó con una mano fuerte y con gran poder? Dios dice que todos podemos tomar parte de esta liberación. En la comprensión bíblica de la solidaridad corporativa, Israel es una entidad corporativa única y unificada. El pueblo de Dios está unido en Cristo. Lo que le sucede a uno o a algunos le sucede a todos y viceversa. Así la historia de los antepasados de Israel en el Éxodo nos aplica a todo el pueblo de Dios. Nosotros aplicamos esta solidaridad en el hecho de que nosotros mismos morimos como juntamente con Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto está en 2 Corintios capítulo 5 versos 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y resucitamos con él, tomando como punto de partida nuestro éxodo, nuestra salida del pecado, se realiza ¿con qué? Con la muerte de Cristo para liberarnos del pecado, que también era su punto de partida. Noten Lucas 9:31, lo que habla con respecto a esto. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria a Jesús allí en el monte de la transfiguración y hablaban de su partida. Esa palabra allí es éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, en el Calvario. Su muerte era su salida. ¿Ok? Entonces Dios nos invita a tomar parte de esta salida del mundo de pecado. Él tomó todos esos pecados sobre sí, los llevó a la cruz y los clavó allí para que tú puedas vivir en libertad. Este es el mensaje del Evangelio cristiano. Cuando Jesús murió por todos los humanos estábamos allí, morimos en Él y nos levantamos en Él. En Jesucristo fuimos sacados del reino de la muerte al reino de la vida.
y al aceptar por fe las buenas noticias de su sacrificio, se convierte en una realidad salvadora en nuestras vidas. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos habla acerca, en relación un poco con respecto a la mesa del pan de la proposición, que nos señala a Jesús y su poder transformador. Aquí nos habla de un poder transformador. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Vas tú a dar hoy ese paso? ¿Vas a permitir que Jesús trabaje en ti y que te renueve por su Santo Espíritu? ¿Vas a permitir que el Espíritu Santo haga la muerte de Cristo efectiva en tu vida? La mesa de los panes de la proposición es un símbolo de nuestra relación con Jesús. Muestra que no solo debemos sentarnos a la mesa, sino que debemos comer con Él. Y cuando lo hagamos, Jesús será lo primero en nuestra vida. Será el centro de nuestra vida. Jesús desea cenar con nosotros. Había una razón por la cual el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Porque al igual que la adoración debía estar al centro de sus vidas, Jesús debe estar al centro de nuestras vidas. Si sientes este anhelo en tu corazón, ese anhelo que te está diciendo que lo pongas a Él en primer lugar, te pido que no rechaces esa palabra de Dios, que no rechaces ese llamado, que hagas hoy mismo un compromiso con Dios para hacerlo el centro de tu vida. No lo pospongas. No sabemos cuál será nuestro último día. Ninguno de nosotros tenemos nuestra vida comprada, pero Cristo sí pagó por nuestra vida y pagó un precio muy alto. Pagó con su sangre. No menosprecies la sangre de Cristo. Acércate a Él, aférrate a Él, entrégate a Él. Cristo hoy sigue allí con sus brazos extendidos, pero no en una cruz, sino con sus brazos extendidos, extendiendo su mano a ti, para que tú puedas hoy, con su fortaleza y con su poder, levantarte y caminar un día más. Con su fortaleza y con su gracia, continuar caminando en este mundo lleno de desgracia. Con su fortaleza y su amor, recibir la salvación e impartir lo que ahora tú tienes, el perdón de tus pecados, a tu prójimo. Impartir el amor que tú has recibido de Cristo a las personas con las que tú te relacionas. Entrégale tu vida hoy a Dios. No lo pospongas. Mañana puede ser muy tarde. Hermano de iglesia, también te estoy hablando a ti. Antes de que ocurriera esto, muchos de nosotros nos encontrábamos en un estado de tibieza. Estábamos haciendo las cosas por rutina. Pero hoy Jesús pide que nosotros nos acerquemos plenamente a Él. Que esa iglesia de la Odisea venga y compre de Él, reciba vestimentas de Él, reciba ese colirio que limpie su vista y se puedan ver de la manera en la cual se estaban comportando. Carencia de ministerio, carencia de alcanzar al prójimo, falta de devoción familiar, falta de estudio de la palabra. Este tiempo de cuarentena, esta pausa, este receso ha permitido que nosotros podamos reconectarnos con Dios, reconectar con nuestra familia y reconectar con las cosas que verdaderamente importan en la vida. Esas experiencias con nuestros seres queridos, esas experiencias con nuestra iglesia, esas experiencias con nuestros amigos y sobre todo una experiencia diaria con Dios. Dios te invita a ti. Vamos entonces a terminar con una palabra de oración. Señor Altísimo, te damos gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Sabemos que al igual que esta mesa significaba salvación, tú eres nuestra salvación. Que al igual que esta mesa significaba seguridad, en ti estamos seguros. Inclusive la muerte no puede tener la última palabra, porque tú nos has prometido la vida eterna. Y sabemos también que
Al igual que en esta mesa encontrábamos satisfacción, en ti encontramos plena satisfacción. ¿Por qué? Porque tú satisfaces todos los deseos que podamos tener, aún por encima de nuestras expectaciones. Señor, tú has venido a darnos una vida en abundancia, aún aquí en la tierra. Permítenos entonces seguir tus preceptos para poder disfrutar de esa vida en abundancia. Permítenos mantenernos